Hace como 9 años di unas clases sencillas respecto a cómo emprender una lectura de la Sagrada Escritura. Y claro, era para un grupo reducido, para pues una televisión de Almolonga, de Quiché, allá por Guatemala. Saludos a todos. Y visto pues el éxito que ha tenido en YouTube, de más de 16.000 veces vistas, pues vamos a intentar corregir algunos aspectos de audio que quedaron ahí pues mal grabados en ese momento. Vamos a ir entonces volviendo a aprender a leer la Sagrada Escritura. Y el punto fundamental del cual nos basamos es el acontecimiento de Dios. No es la letra, no es un concepto, no son ideas, sino que es un evento, el acontecimiento de Dios que se hace escuchar y ver en la historia, es decir, en los hechos concretos de la vida. Y claro, esto ha sido puesto por escrito, pero es la experiencia de ese encuentro, de esa manifestación, de esa revelación dada en puntos concretos de la historia. En la Sagrada Escritura, decíamos en estas clases, pues tiene 3 colecciones. La Biblia significa biblioteca. Entonces tiene en el Antiguo Testamento 3 colecciones, por llamarlo de alguna manera, colecciones de libros. Está la colección de la Torá, que es la ley, de los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los libros narrativos, poéticos, históricos, lo que comúnmente llamamos sabiduría. La sabiduría, que en principio no son conceptos o ideas, sino que es el saber vivir, la vida práctica. Y por eso llama muchísimo la atención, porque va surgiendo de la sabiduría popular, de la religiosidad, de la piedad popular, va saliendo como la inculturación, cómo se incultura esa ley y esos profetas, y cómo lo vive el pueblo. Y hay que entender la inteligencia histórica. En cada momento, en cada situación, en cada cultura, se va comprendiendo poco a poco en proceso. No es una verdad que se impone, sino que es una verdad que se incultura y se expresa en cada pueblo de forma distinta. La ley se lee, vamos viendo, desde el cumplimiento y la superación que se da en Cristo. Es la forma de leer la ley. La forma de leer los profetas. Hablan palabra de Dios. Es como la pedagogía de Dios, que inicia un itinerario, un proceso, para que el pueblo aprenda quién es Dios y cómo es Dios, en medio de lo que llamamos inteligencia histórica, cómo se entiende en cada momento y en cada situación. Y en este tema que damos hoy vamos a hablar respecto a cómo leer los libros sapienciales. Y hemos de saberlos distinguir. Una cosa es la norma, la institución, la ley que se cumple, que llega al culmen en Cristo, en la persona de Jesús. Los profetas, que sabemos leerlo desde el profeta, que fue profetizado por el mismo Moisés, el profeta que es Cristo. Y todos nosotros somos, como bautizados, profetas en Cristo. Y la sabiduría. Cristo, en definitiva, es la sabiduría de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y todos los libros sapienciales van orientados y guiados a reconocer la sabiduría. El Señor respeta nuestra inteligencia histórica, no se impone, no obliga. Y es la dinámica propia de nuestra vida. Lo vemos como conocen los niños. Es
muy diferente. A los niños se le tienen que contar cuentos, se le tienen que contar muchas metáforas, muchas parábolas y entienden, y quizás mejor que nosotros, ¿verdad? Pero no se quedan en la letra, ¿no?, sino en el mensaje que ofrecen. También los jóvenes, los adultos, vamos viendo un proceso de madurez, como pues eran nuestros abuelos, o actualmente nuestros papás. No entienden lo que nosotros entendemos ahora. Pues imaginaos, desde hace 4.000 años, 3.000 años, 2.000 años, que fueron escritos los libros del Antiguo Testamento, pues no lo podemos entender con las categorías actuales. Pero sí que lo podemos leer respetando la inteligencia histórica y valorando la memoria histórica. En el Antiguo Testamento hay una sabiduría, podemos llamarla en crecimiento. Es una sabiduría que parte del pueblo. Es la sabiduría popular. En todos los pueblos, en todas las culturas, hay esa sabiduría. Pero es una sabiduría que evoluciona. Desde una primera idea que surge del mismo pueblo, el Señor poco a poco lo va promocionando. Y en los mismos sapienciales vemos esa evolución. Una primera idea que es promocionada, que es purificada y llevada a la perfección. Y culminará con la perfección, que es la sabiduría en sí misma, la sabiduría de Dios, que es Cristo. El Señor no rompe, sino que promueve el encuentro de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios y poco a poco, pedagógicamente, los va llevando a la plenitud de la verdad. Hay que evolucionar, evolucionar todo. Y esto evoluciona respetando Dios, pues la sabiduría popular, pero del mismo pueblo va surgiendo esa evolución y ese crecimiento hacia Cristo. Aprender a leer es contextualizar el texto en su tiempo, en su historia, en su momento. Ver su progreso, su evolución, hasta llegar a Cristo, que es, en definitiva, el único intérprete de la Escritura. Y es Él el que da el nuevo sentido y definitivo. Ahora bien, después de la Torá, la ley, los Nebim, los profetas, pasemos a considerar este grupo importante, esta colección del Antiguo Testamento, que son los Ketubim, que se llaman pues agiógrafos o escritos distintos. Contiene los libros que llamamos sapienciales, narrativos, históricos y poéticos. Son escritos de los desarrollos que extienden el mensaje de la ley y de los profetas en direcciones varias, según los caminos de la vida, según la cultura del momento y de la situación. Y desde esa cultura pues se tiende a expresar la fe. El canon de los Ketubim en el judaísmo no se pronunció hasta el siglo I después de Cristo. Al igual que en los escritos anteriores a los bíblicos del pueblo de Israel, nos encontrábamos ya con mitos para poder explicar las situaciones, o con profetas de otros pueblos distintos. Y esto es tomado por el pueblo de Israel y promocionado, purificado para dar la ley o las mismas palabras de los profetas. Y también en el aspecto sapiencial hay distintos documentos en las civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto, sobre todo, que influyen directa y también indirectamente en los escritos que meditamos. Es decir, nuestra fe no es una fe cerrada en un pueblo y Dios ha dicho a ese pueblo y ya está, no, sino que es una fe abierta, y sabemos pues considerar lo bueno que hay en otras gentes y además los llamamos a todos pues a que nos vayamos dirigiendo hacia lo que estamos buscando, el deseo de nuestro corazón, que es Dios mismo. Contemporáneos entonces a los escritos sapienciales bíblicos nos encontramos, por ejemplo, con las obras y los días,
que son de Hesíodo, del siglo VIII antes de Cristo. Un poema didáctico donde se exalta el trabajo. Y hay muchísimas cosas al respecto que son tomadas por los libros, por los escritos de la Escritura. También encontramos sabiduría de Ajícar, que son de los siglos VI y V antes de Cristo, que narra la severa educación de los hijos, la obediencia debida a la ley también, y las dificultades en las relaciones humanas en cuanto a la prudencia, en las palabras, y algunas fábulas también encontramos ahí. Ciertamente hay una relectura muy diferente en cuanto al origen de la sabiduría por parte del pueblo de Israel y una desdivinización, porque los pueblos extranjeros divinizan las cosas, es la idolatría. Entonces, el pueblo de Israel purifica todo eso, porque cree en el único Dios. La sabiduría no es una diosa, como será Isis, por ejemplo, para el mundo helenista, que la creían una diosa, la sabiduría. La sabiduría proverbial tiene origen, como decimos, en el pueblo y se va transmitiendo de familia en familia, por institución familiar. Una sabiduría que surge y está basada en la experiencia de vida, en la vida práctica, la vida cotidiana. En un principio la sabiduría es entendida como cualidad propiamente humana. El sabio era tenido como consejero, nunca como un jefe, como un sacerdote o como un profeta. No, el sabio no tiene ningún tipo de mando, no actúa en nombre de Dios, ni tampoco del Estado. En cuanto a cualidad humana, la sabiduría del sabio ha de interpretarse según lo que llamamos inteligencia histórica. Esto es, en la circunstancia en la que se pronuncia o se escribe. No negamos que hay verdad en cada sentencia que leemos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la idiosincrasia, las circunstancias, el contexto. El progreso real en el conocimiento lo constataremos al tratar el tema por tema, pues en este curso que hemos dado de iniciación a la lectura bíblica. Al igual que la ley y los profetas, los sapienciales solamente pueden ser entendidos como indicadores, como un dedo que señala al Verbo encarnado, a Cristo. Y a su vez Cristo solo puede ser entendido si conocemos las Escrituras. Por eso hay que saber leer la Escritura. Pablo declara en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16, en efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo. En los libros sapienciales y poéticos vislumbramos ya el misterio de la encarnación. No es un misterio que se impone, que obliga, legal, rigorista. No, es una encarnación, una inculturación. Es un Dios que se mete en nuestra humanidad, en nuestra historia. En cuanto todo parte de una cualidad humana, como es la sabiduría popular, que es una progresión pedagógica que se orienta a la revelación. Va siendo promovida, purificada y llevada a la perfección. En la literatura sapiencial percibimos un ejemplo claro de valoración de la naturaleza humana que va a ser asumida por el Verbo de Dios, purificada y llevada así a la perfección. Porque Cristo manifiesta el hombre al mismo hombre. Y el Señor también tomará de la sabiduría popular
muchísimas cosas y las sabrá interpretar. En una visión global vamos a desarrollar los temas destacados pues, en estos escritos, siempre en vistas a esta última palabra, Cristo. Jesús supera infinitamente la sabiduría tal y como era conocida por los sabios del Antiguo Testamento. La revelación en el Nuevo Testamento siempre tiene una característica doble, continuidad con lo antiguo y también de ruptura. Es una de las razones por las que el Nuevo Testamento son reacios a considerar a Jesús como la sabiduría, pues generaría confusión, al igual que considerar a Jesús como sacerdote, por ejemplo. Eso será posterior. En el Evangelio, según San Lucas, quien nos advierte de lo fundamental de la sabiduría del Antiguo Testamento, dice así en el capítulo 12, versículos 54 al 56. Dijo también a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? La esencia de la sabiduría hebrea se encontraba en la capacidad de descubrir lo trascendental de los procesos de la historia, la acción de salvación de Dios en cada uno de los acontecimientos. Por lo tanto, la sabiduría como tal del Antiguo Testamento ha de ser interpretada de forma poética, no quedarse en la letra, sino saber trascender. Vamos a tratar estos temas. Por ejemplo, tratemos del tema del temor de Dios, constantemente considerado pues, en los libros sapienciales. En un principio se distingue entre temor de Yahvé y la sabiduría en sí misma. El temor de Dios es el principio y el camino de la sabiduría. La sabiduría se considera como una cualidad humana adquirida por la experiencia vivida. Sin embargo, la adquisición del saber no depende solamente de la predisposición natural o del esfuerzo humano, sino del llamado temor de Yahvé. Es decir, la actitud religiosa hacia Dios. Solo a la luz de Dios se puede alcanzar el saber de la justicia, de la equidad, de la rectitud. Frente a la pretensión soberbia de otros pueblos que consideraban la sabiduría como una diosa, el pueblo de Israel es consciente que sin el temor de Yahvé todo es vanidad. El temor de Yahvé consiste en reconocer la existencia de Dios y su acción en la historia y en la vida del pueblo. No es, por tanto, miedo a Dios, sino respeto, lo que consideramos confianza, escucha, amor fiel, obediencia a su ley en respuesta libre y fiel a Dios. Más tarde, en el Eclesiástico, Ben Sirá, se llega a identificar el temor de Dios con la misma sabiduría. En ese proceso, ese progreso. Y se entiende progresivamente temor de Yahvé como la plenitud de sabiduría y culmen como el mayor bien, hasta comprender qué significa la actitud del hombre hacia Dios. De este modo, el temor de Dios y la sabiduría se considera como la relación con Dios, convirtiéndose la sabiduría en la mediadora de la comunicación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Es decir, punto de encuentro, la sabiduría. Hay una progresiva personificación, vamos, en este proceso, en esta evolución, una progresiva personificación de la sabiduría. Ya en Proverbios 8:22 la hace hablar, ya no es algo abstracto, la hace hablar. Ella misma dice de sí que es creada, fundada desde la eternidad, engendrada,
partícipe en la creación. Ciertamente es solo un artificio literario, pero la idea fue desarrollada a partir del destierro, cuando dejó de ser una amenaza el politeísmo. Entonces los pueblos también, las culturas, la forma de entender, aquí va. Quien avanzará más en esta idea será el libro de la sabiduría, el capítulo 9. Quien dirá que es partícipe de la misma naturaleza divina y que es preexistente. Y será en el Nuevo Testamento San Juan que dará la respuesta definitiva. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida. La sabiduría se identifica con la persona de Jesús, el Hijo de Dios. En la distinción entre el sabio y el necio, otro tema típico, vislumbramos el sentido del temor de Dios. El sabio es el que sabe vivir, quien sabe hacer, el que fundamenta su vida en el temor de Dios, en esa relación, en esa religiosidad, no viviendo para sí, sino ordenando todo al amor de Dios, al amor al prójimo y al amor a la creación entera. El sabio es entonces aquel quien humaniza la historia, quien se deja enseñar, quien no se cree saberlo todo, sino que se deja enseñar cada vez más, quien educa a los demás al mismo tiempo, quien busca el orden, la armonía, quien aprovecha el momento oportuno y vive según Dios. El sabio sabe que todo es un don de Dios y sabe gozar de sus dones. Quien se guía por el temor de Dios, pues eso, nos dicen los sapienciales, le trae salud, fecundidad, paz y larga vida. Aunque aquí ya va a entrar otro tema en conflicto, que va a crear una nueva evolución. Es la teoría de los sapienciales de la retribución, como veremos después. Pero vamos con el necio y el sabio, ¿no? Ya vemos quién es el sabio. El necio es quien dice no hay Dios. Es decir, no sabe vivir, no sabe hacer, no conoce el sentido de la vida y de la historia. Es quien vive como si Dios no existiera. No se guía por el temor de Yahvé, ni sus mandamientos, ni vive desde su presencia. Es egoísta, soberbio, va contra el orden y contra el proyecto de Dios. Y la sentencia es que a mal moral le vendrán males materiales. De nuevo, va a entrar aquí el conflicto con la doctrina tradicional de la retribución, de la que hablaremos después. Otro tema fundamental, aparte del temor de Dios, que es principal, es la educación. Inspirados en los textos de sabiduría popular de otros pueblos, también Israel tiene un compendio de textos profundamente pedagógicos que buscan la educación humana en todas sus dimensiones, basados en la experiencia vivida, siempre. Se comprende al hombre como artesano de su propia vida, ofreciendo sentencias que educan en la sensatez, la cordura, el buen sentido para aprender a vivir y hacer. Podríamos hablar ya de un primer compendio de doctrina social que abarca la familia en sus relaciones paternas y filiales, la educación de los hijos, se suele llamar al sabio maestro y a su discípulo hijo, también la dignidad de la mujer, sobre el comercio ejercido en la justicia, sobre el pobre, la vida social en general. Textos que se centran muchas veces en educación moral y religiosa. Podemos leer a Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 y confrontarlo con el Siracide del 51, capítulo 51, versículos 23-26. Dice así: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí,
que soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Ahí está el educador, ¿eh? Ahí está el Padre, y nosotros como discípulos, sus hijos. Otro tema, entre otros, fundamental: la ley y el camino de la felicidad. En los libros sapienciales, la ley no se entiende exclusivamente como la colección Torá, la Torá, sino que llega a comprenderse como la sabiduría del mismo Dios ofrecida gratis al pueblo. De ahí que el temor de Dios se concreta en la obediencia a esta forma de comprender la ley, considerada como el deseo de Dios de corregir, orientar y guiar al pueblo hacia el bien, especialmente en los momentos y circunstancias más difíciles. El Ben Sira llega a identificar la ley con la Torá. No podemos considerar la ley sin referirnos al camino de la felicidad. En los temas sapienciales, la libre voluntad del hombre es fundamental. Por eso presenta la felicidad como un camino, y depende de nuestra respuesta al camino propuesto por Dios en la ley. Es el hombre quien decide o vivir según Dios y sus mandamientos, o seguir el propio camino. Un tema, por lo demás, como veíamos en otras clases, deuteronomista. Un camino de vida o muerte, de felicidad o desgracia. En los mismos escritos sapienciales no es difícil encontrar cómo los sabios presentan interrogantes y enigmas, sin descifrar, y de una forma muy valiente, como diciendo, ¿y esto por qué? Y van dando respuesta a ellos según van entendiendo, según la inteligencia histórica. Se aproximan a dar respuestas y descifrar enigmas con una reflexión humilde, es decir, abierta a una posterior y progresiva profundización, siempre bajo el temor de Dios. Dios, quién sabe, yo no sé, y me dirijo a Él con confianza. Es decir, dejarse enseñar y corregir por Dios, como esperando su respuesta, su revelación ante situaciones que uno se encuentra sin respuesta. En esta búsqueda de la felicidad partirán afirmaciones quizás infantiles en un primer momento, hasta ir madurándolas poco a poco a la luz de Dios. Por eso hay que leer los libros sapienciales en su globalidad. No tomar un texto y decir, esto es lo que dice. No, espérate, vamos a ver su progreso. También el tema de la ley se va a confrontar con la doctrina de la retribución, que es fundamental en los libros sapienciales. Y solo Cristo dará la respuesta definitiva. Entremos ya en este tema de la retribución. La primera doctrina clásica respecto a la retribución era tan simplista como infantil. Dios recompensa a los buenos dando bienes y castiga a los malos quitándoles los bienes. O a la abundancia en bienes materiales corresponde bien moral y a escasez de bienes materiales corresponde mal moral. Es decir, Dios paga con bienes al bien y con males al mal. Simplista, infantil, pero es una primera idea que hay que ir procesando. En un principio, como hoy por hoy también algunos se guiaban por esa ideología de la prosperidad. El principio de que Dios premia a los buenos con bienes en la existencia terrena para que los bienes y ellos sean felices, y castiga a los malos, quitándoles los bienes en esta tierra, para que no sean felices. Tomado rigurosamente, nos conduciría a legitimar la comercialización de la religión. Te doy para que me des. Sin embargo, desde la inteligencia histórica comprendemos una evolución.
será Job y Joelet, Eclesiastés, quienes no solo protestarán, sino que harán una crítica profunda a esa doctrina, o a esa sabiduría infantil. Vendrán a sentenciar que no es cierto que la felicidad en la tierra sea recompensa de la virtud y que el vicio produzca infelicidad y desgracia. Son fieles a plantear el interrogante de una forma valiente, ¿verdad? Y el enigma en toda su crudeza. Pero también son fieles al temor de Yahvé, como hemos comprendido. Coelet, por ejemplo, dirá: el fin de todo es la muerte, y hay que dejar todo en manos de Dios, el temor de Dios. Hablaremos también del tema de la vanidad, de los bienes en la tierra también. Tampoco Job encontró más respuesta que la del temor de Yahvé. ¿Por qué yo, haciendo el bien y siendo moralmente intachable y tal, recibo males, enfermedades, sufrimiento y dolor? ¿Por qué? No tiene respuesta, solamente temor de Dios. Recordemos la progresividad pedagógica de la revelación. Las respuestas no son concluyentes, pero sí avanzan en profundidad. Solo Dios da la respuesta definitiva. Cristo nos enseñará el sentido de los bienes y nos revelará la vida eterna, el castigo o recompensa al final de los tiempos. Cuando el Señor dice, tomando también de la propia sabiduría popular, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. O Jesús llega a decir: yo no he venido a los justos y sanos, sino a los enfermos y a los pecadores. Hay que saber llevar a Cristo nuestra sabiduría. Hablemos también de otro tema importante, el sufrimiento, el mal, la muerte, temas planteados desde la sabiduría popular. En el Antiguo Testamento se definía como mal todo lo que era sufrimiento, en un principio. Su vocabulario no diferenciaba, como en el nuestro, entre sufrimiento y mal. Se usaba el mismo vocablo para decir. El mal y el sufrimiento, o la misma muerte, no podía ser causa de haber cometido un pecado más o menos grave. No vale ya esa justificación. Esa doctrina clásica de la retribución, como decimos, quedaba obsoleta. Como vemos en Job, se niega a aceptar esta doctrina. Él es justo e inocente y recibe males. Y se atreve a decir: ¿por qué? Que venga Dios. Quiero preguntarle: ¿por qué? Un interrogante existencial que reclama respuesta. Una respuesta que no le dan los sabios de aquel tiempo. Y por eso acude a Dios. Aunque la respuesta obtenida no es concluyente, queda un misterio, no es inteligible. La respuesta final será: sí, hay un sufrimiento o mal que tiene sentido de castigo cuando está unida a la culpa, algo que psicológicamente se entiende. Pero no siempre sufrimiento y culpa van unidos, ni tiene siempre un carácter de castigo. También el sufrimiento o mal tiene sentido de prueba, sentido de corrección, poco a poco. Se va entendiendo ¿verdad? Un sentido educativo, al igual que un sentido de conversión, es decir, de reconstrucción del bien. En Cristo y su revelación tenemos una respuesta concluyente. El sufrimiento tiene fuerza de salvación o redención cuando va unido al amor. Ahí lo vemos en Juan 1:13 o Gálatas 2:20. El tema de la muerte es tratado en todo su carácter dramático en Coelet. La sabiduría de los pueblos se rendía ante esta realidad. Coelet hablará de ella como un fin abrupto de la existencia, pero que hace comprender la relatividad y hasta la vanidad del mundo y sus cosas, incluso de la misma sabiduría. La conclusión parcial de Coelet será:
que solo queda gozar los días concedidos, pero bajo el temor de Dios. Pues el gozo en esta vida también es un don de Dios y manifestación de su bondad, dirá. El libro de la sabiduría nos abre una perspectiva completamente nueva, la inmortalidad del hombre. La existencia no se reduce a esta tierra, aunque todavía no habla de resurrección del cuerpo ni de vida después de la muerte, pero ya se abre. Otro tema, relatividad del mundo y sus cosas. Una pregunta angustiante y dramática que surge de Coelet es respecto a la sabiduría humana y los bienes de este mundo. Riquezas, placeres, saberes, obras humanas. Todo queda en vanidad de vanidades ante la realidad de la muerte, que es igual. Igual muere el sabio que el necio, que el rico, que el pobre. ¿Qué ventaja saca el hombre de su trabajo?, se pregunta Coelet. Es un momento culmen de comprensión. Se nos descubre que el hombre es más sabio cuando más reconoce su ignorancia. La única certeza que se tiene es la conciencia de la muerte. Y hasta de ella se ignora su momento. Se ignora la respuesta de un hijo o heredero en el futuro. Se ignora lo que pasa después de la muerte. Todo queda en temor de Yahvé. O podríamos decir en manos de Dios. Es decir, en misterio. El hombre, con su solo saber, no puede llegar a conocer y demostrar histórica y racionalmente el plan de Dios o el misterio de Dios. Sin embargo, como venimos diciendo, no es una doctrina nihilista, de la nada, del absurdo. Afirma que siempre vale la pena vivir con los bienes de este mundo ordinarios, que cada uno se contente con lo que tiene y gozar de ellos, que también eso viene de Dios. Quedan vivos entonces el conocimiento del momento oportuno para cada cosa, ese deseo de felicidad permanente, el triunfo de justicia entre los hombres, el ansia de trascender la muerte, aunque el hombre no sepa cómo. ¿Qué conclusiones podemos sacar del libro de los sapienciales? Para aprender a leer, esto solamente es un acercamiento, después uno ya puede ir profundizando. ¿Cómo podemos entender la sabiduría en el Antiguo Testamento? Todos los interrogantes, hondamente humanos, de cada cultura, de cada religión, incluso de filósofos y de pensadores, llaman y señalan la plenitud que se da en Cristo, porque hay respuesta, en la cual la tensión de la búsqueda y de las preguntas de los sabios encuentran finalmente una respuesta conclusiva sin evasiones. La sabiduría del Antiguo Testamento es el camino para conocer a Dios, para abrirse a una revelación plena, la sabiduría hecha carne, Cristo. Con Jesús, como decía Orígenes, hay una mutación de la Escritura, es decir, una verdadera revolución interpretativa. Ya no está tan claro que el repudio de la mujer sea voluntad de Dios, Mateo 19:8. Que el Mesías haya de ser hijo de David, Mateo 22:43. Que una desgracia física sea un castigo por una culpa personal o una prueba de Dios, Juan 9:3, o Santiago 1:13. Dios ni castiga, ni prueba a nadie. O que Dios paga bien con bien o mal con mal, Mateo 5:45. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. O la bondad de la prosperidad, de la riqueza en bienes materiales o emocionales, Mateo 16:24. O que la vida esté asegurada por los bienes o riqueza material, tantas citas bíblicas, Mateo 19:23 al 25. O la cuestión de la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Leamos a San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 19 al 27. La sabiduría de la cruz. ¿Quién entiende esto? Recordemos,
siempre que leamos la Escritura, somos cristianos. Por tanto, también misioneros. Estamos llamados a evangelizar, ¿no? La sabiduría popular, saber ver cuál es la sabiduría popular de cada pueblo. Para un evangelizador es fundamental la escucha, ¿eh? Escuchar las preguntas y los interrogantes y los deseos de los hombres, que siempre van orientados por el hecho de ser hombres y creados por Dios, siempre van orientados a este deseo de Dios. Incluso la misma filosofía, los mismos pensamientos, en el sentido que estamos llamados a evangelizar esta sabiduría popular. Siempre hemos de estar disponibles, preparados y abiertos a dar respuesta, y nunca encerrarnos en interrogantes con escepticismo. Y es que, como dice nuestro magisterio, el hombre está obligado a buscar la verdad y, una vez encontrada, abrazarla. Esto es la libertad religiosa, ¿eh? La libertad religiosa no es bueno, pues será, no será, me quedo en la duda. No. Estamos obligados a buscar la verdad. Esto es la profunda religiosidad humana. Uno de los documentos más preciosos del Concilio Vaticano II fue Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, donde se busca dialogar con el mundo, en el sentido de ofrecer respuestas a sus interrogantes. Dignidad de la persona humana, la comunidad humana, el trabajo y actividad humana, el matrimonio y la familia, el progreso, la cultura, la vida económica y social, la comunidad política, la paz, la comunidad internacional. Porque evangelizar no es sino dar razón, respuesta de nuestra esperanza. Aportar nuestras respuestas a los interrogantes más profundos del hombre. Y recordemos siempre, la Iglesia en esto es maestra. La Iglesia es maestra en humanidad. Desde los libros sapienciales, escritos hace más de 2000 años, las mismas preguntas, los mismos enigmas, el mismo misterio, y nosotros pues también hemos de ir escuchando al pueblo, a cada cultura, no imponer las cosas, sino simplemente dar respuesta cuando nos la pidan de nuestra esperanza.